Buenas noches. El tema que es motivo para el planteamiento del día de hoy, como lo dice el título, ¿reconoces la voz de Dios? Y a continuación, ¿le obedecemos? De por sí ya es un desafío reconocer la voz del Señor. El siguiente gran desafío es obedecerle, porque muchas veces nosotros pretendemos tener conversaciones con nosotros mismos y sacar conclusiones prioritarias o urgentes y en base a eso tomar decisiones. Entonces aquí el planteamiento es totalmente empezar a desarrollar una actitud de conversación permanente con nuestro Señor y por ende desarrollar una actitud de obediencia a las instrucciones que nos da el Señor. Porque el planteamiento nos invita a que esto tiene que ser un ejercicio diario? Porque primero tenemos que ejercitar el espíritu a comunicarse con nuestra mente, porque no se trata de una conversación interna con nosotros mismos, no es una conversación de nuestra conciencia con nuestra mente, es una conversación de nuestro Espíritu Santo, que es la presencia del Señor, con nuestra mente y la disposición a obedecer. ¿Por qué este segundo paso de obedecerle es tan complicado? Porque por lo general en las conversaciones con el Señor, las conclusiones es que casi siempre nuestra voluntad es tendenciosa a satisfacer a nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad. En cambio, la instrucción del Señor es a someternos para hacer la voluntad de Dios con un propósito, que es el de glorificar a nuestro Señor. Entonces, como están riñendo dos voluntades, la voluntad del Señor, que es netamente espiritual, y la voluntad nuestra, que es tan carnal y tan material, entonces, si no empezamos a ejercitar esa subordinación a la instrucción del Espíritu Santo, pues más se va a demorar la conversación profunda e íntima con nuestro Señor y por ende vamos a ver enredadas las bendiciones que Dios tiene a través de los propósitos que Él va colocando en nuestras vidas. Como lo habíamos enunciado anteriormente, el Señor tiene para nosotros propósitos, para lo cual nos ha dado dones, para que nosotros podamos glorificarlo mediante esos dones que están previamente establecidos en nosotros y de esa manera podamos cumplir a satisfacción los propósitos que Él coloca en nosotros para hacer su voluntad. Pero ¿qué es lo que nos sucede hoy en día? Todo en la Biblia está estructurado de manera ordenada y consecuente. Primer paso, tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Dios hecho hombre. Una vez que tenemos esa confesión de fe en nuestra mente y en nuestro corazón, inmediatamente, de manera sobrenatural, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Si vemos, de hecho, Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista a orillas del río Jordán. La Biblia nos relata que el Espíritu de Dios desciende en forma de paloma. Y a partir de ese momento es cuando Jesús, impulsado por el Espíritu Santo, va al desierto y es tentado por Satanás. Y allá dura 40 días, 40 noches en ayuno y en intimidad con nuestro Padre Celestial. A partir de ahí empieza el ministerio de Jesús, de la recepción del Espíritu Santo en, por parte de Jesús. Lo mismo sucede con nosotros. Una vez que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Podemos mantenerlo adormecido o obviamente contristado por nuestros errores, equivocaciones o pecados, o podemos disponernos en actitud de atender los propósitos que Él tiene para nosotros en completa obediencia. ¿Eso cómo se logra? Primero tenemos que decantar nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra soberbia, nuestra sobradez a través de la lectura de la palabra de Dios. En la lectura de la palabra de Dios vamos a conocer quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. El orden que les estoy describiendo son la Trinidad en uno solo. Y nos vamos a empezar a enamorar de la obra de Dios para la salvación nuestra. Vamos a empezarlo a conocer y por ende vamos a empezar a menguar para darle espacio y crecimiento al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Hasta ahí estamos claros.
Una vez que ya sabemos que nosotros, nuestro cuerpo es morada y templo de ese Santo Espíritu de Dios, empieza la comunicación. Empezamos a tener intimidad con el Señor a través de la lectura de la palabra, a través del sometimiento de nosotros y la subordinación de nuestros pensamientos a lo que el Padre quiere para nosotros. En ese proceso es cuando empezamos nosotros a escuchar la voz de Dios, las instrucciones de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso nuestra comunión con el Señor tiene que ser continua y tiene que ser diaria y tiene que ser para todo. Tiene que ser inclusive estar presente para qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, a dónde iremos, qué hablaremos, qué escucharemos, qué callaremos. Por eso tiene que ser un entrenamiento. Y entre más rápido empecemos ese entrenamiento, mejor desarrollaremos la sensibilidad espiritual para la voz del Señor. El Señor siempre nos está hablando claramente, bien sea a través de su palabra, bien sea a través de un tercero, bien sea a través de un mensaje, bien sea a través de una frase que escuchamos en otra persona o de algo que leamos en una valla, en una pancarta. El Señor nos va a dar algo que se llama revelación, pero no es una revelación intelectual, es una revelación espiritual dada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros tenemos que menguar a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de creer, a nuestra manera de ver la vida. Por eso en su palabra el Señor nos invita a renovar nuestra mente, a renovar nuestra manera de pensar y a ver la vida como Él quiere que la veamos. Por eso es importante la dependencia de la lectura de la Santa Palabra de manera constante y de manera diaria y de manera profunda e íntima. No leamos la palabra como un libro de conocimiento, sino como un libro de poder para conocer al Dios de la palabra. Ahí empieza el ejercicio y el entrenamiento que tenemos que hacer para derribar las ataduras mentales que el mundo nos incrustó meticulosamente mediante una elaborada ingeniería social. ¿Qué pensar, qué creer, qué no creer, tras de qué objetivos ir, qué es el éxito? Y nos labraron la mente muy sagazmente mediante esa ingeniería social que nos inyectaron desde niños. Y ahora tenemos que entrar en retroceso de esa manera equivocada que el mundo nos insertó en la mente para empezar a ver el mundo como Dios quiere que lo veamos, transformándonos la mente y transformándonos los pensamientos. Eso está en la palabra de Dios. Y esa es la invitación que el Señor nos hace para ir mejorando en el entrenamiento que tenemos que empezar a hacer, conocer la instrucción y reconocer la voz del Señor. El segundo paso será la obediencia, por lo que les acabo de decir, porque por lo general la instrucción del Señor va en contravía de nuestros deseos y voluntades, porque nuestras voluntades pretenden satisfacer nuestro ego y nuestras vanidades. La instrucción del Señor pretende satisfacer al Señor para buscar que mediante nosotros podamos glorificarlo y ser testimonios que muestran a los demás la presencia del Señor en nuestras vidas. Pero esto a ustedes, a mí, no me crean, eso está en la palabra de Dios. Y aquí lo vamos a encontrar en San Juan, capítulo 16, versículo 13, versión Reina Valera. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor aquí nos está certificando que es a través del Espíritu Santo que entendemos la revelación del propósito y de la voluntad que Él tiene para nuestras vidas. Ahí empezamos a tener la conciencia de que tenemos una conversación no con nuestra mente ni con nosotros mismos, sino con el Señor. Una conciencia que está siendo cauterizada al mundo, pero abierta al Señor, al mundo espiritual. Y ahí el Señor, en su perfecto amor, nos hará entender con voz audible su propósito, su voluntad y la guía que tiene para nosotros cada día, en cada decisión que
nosotros querramos que el Señor nos acompañe y nos avale. Acuérdense que tenemos un libre albedrío que nos permite hacer en teoría lo que se nos dé la gana, pero no todo nos conviene. Todo nos es permitido, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Qué mejor que acudir al Padre para que el Padre nos ayude y nos avale por dónde ir, cuándo ir o en qué momento ir o no ir? Y ahí empezamos a ejercitar nuevamente el ejercicio del reconocimiento de la voz del Señor. ¿Por qué? Porque vamos nosotros menguando y vamos reconociendo la voz de nuestro Padre. Y asimismo empezamos a tener la sujeción a la voluntad del Padre para entender que esa voluntad es buena, agradable y perfecta y que nosotros debemos ir cambiando esa manera de pensar de que los procesos que el Señor quiere para nosotros son procesos eternos y procesos que tienen un propósito, mientras que lo que nos ofrece el mundo es todo lo contrario. Aquí podemos ver un sencillo ejemplo de cómo, por ejemplo, antes de venir el Espíritu Santo, el Señor hablaba de manera directa. En el caso de Samuel, en el capítulo 3, cuando estaba el Señor formando al profeta Samuel, el Señor empezó a hablarle, pero él no reconocía la voz del Señor. Y su tutor, en ese momento que era un sacerdote llamado Elí, le dijo a José: acuéstate y cuando el Señor te llame, tú simplemente le dirás: heme aquí. Y tú sí. Aquí dice: Samuel, Samuel, y respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. ¿Qué quiere decir eso? Que antiguamente, antes de haber venido el Señor Jesucristo, Dios se comunicaba directamente con las personas y les hablaba de manera directa. Ahora nosotros tenemos la bondad de que el Señor nos habla a través de su Santo Espíritu que mora en aquellos que hemos hecho la confesión de fe de que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Tenemos esa bondad, el antes de y el después de. Nosotros estamos en el después de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros, nos guarda celosamente y las bendiciones que vienen en nuestras vidas. Acuérdense que bendiciones no es necesariamente lo que el mundo nos ha ofrecido de que nunca tendremos tropiezo. Es que a pesar de lo que estemos viviendo, el Señor estará con nosotros de su mano. Nos acompañará y jamás nos dejará solos ni abandonados, ni mucho menos avergonzados. Y entenderemos que cada propósito de Él tenía una voluntad definida y era el de glorificar su nombre. Así nosotros intelectualmente y humanamente no lo podamos ver en su momento. Por último, está esta versión en Mateo 16:13, dice la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esto no lo dijo Pedro porque fuera poseedor de la verdad, lo dijo porque el Espíritu Santo se lo reveló. Se lo dijo Dios directamente porque en ese momento ellos aún no habían recibido la presencia del Espíritu Santo porque el Señor no había muerto y no había resucitado. Entonces, en conclusión de este tema es: empecemos a ejercitar el reconocimiento de la voz del Señor. Empecemos a derribar los muros intelectuales que tenemos insertados mediante la ingeniería social que nos brinda el mundo, mediante la lectura de la palabra. Van derribándose esas ataduras intelectuales que nos insertaron, erróneas y equivocadas y nefastas, con el propósito de alejarnos del Señor. Y una vez que ejercitamos el reconocimiento de la voz, que es audible, es clara y no tiene sensación de equivocación, porque la voz del Señor se reconoce porque nos da paz, nos da gozo y es clarísima. Independientemente de que a nosotros nos entre en discusión, esa voluntad es determinante en la instrucción del Señor.
Y por último, el gran desafío es obedecerle, porque muchas personas pueden distinguir esa voz, reconocerla, pero no aceptar cumplir la instrucción. Entonces, el menguar cada día a nosotros nos va a garantizar un reconocimiento y una sujeción a esas instrucciones para que sea cumplida la voluntad de Dios en nosotros. Y la invitación del día de hoy en este planteamiento es que empecemos a ejercitar esa manera de interactuar con el Señor, esa manera de escucharlo, esa manera de obedecerlo e ir comprobando mediante nuestras experiencias propias, poco a poco, no es de un momento a otro, es poco a poco, que efectivamente el Señor tenía razón en los propósitos que coloca en nosotros. Y eso es el ejercicio que los quiero invitar mediante el planteamiento del día de hoy. Empecemos a derribar todas las ataduras intelectuales, empecemos a reconocer la voz y empecemos a obedecerle. Y todo esto va de la mano de una lectura continua y permanente, constante de la palabra y el ejercicio mental de llevar a la comunión con el Señor todas las experiencias que nosotros tenemos en el día a día, sociales, familiares, laborales, profesionales, de todo índole, porque Él nos conoce más que ninguno, porque Él mora en nosotros. Les agradezco su compañía hasta este momento, les brindo un abrazo y que tengan un resto de tarde-noche llenos de la presencia del Señor.